Vamos a hacer una oración. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor, que vamos a estudiar. Te pedimos, Espíritu Santo, tu guianza, Señor. Te rogamos tu presencia en esta congregación, Señor, desde el más chico hasta el más grande, Dios. Derrama tu espíritu sobre toda carne, como tú lo prometiste, Señor, a través del profeta Joel, Señor. Derrama tu espíritu sobre tu iglesia, aquí en esta congregación y en todo el mundo, Señor. Tu iglesia te necesita, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena esta casa de tu gloria, Padre Celestial. Llena, Señor, este lugar de tu presencia, Dios. Padre, aún desde el más chico, desde el que está en el vientre, Señor. Padre, ahí en el vientre de Lisette, Dios, desde ese momento, esa criatura sea llena de tu presencia, Señor. Hasta el más anciano, Padre. Necesitamos tu llenura, necesitamos tu derramamiento, Espíritu Santo de Dios. Sopla, Señor, sobre tu iglesia, Dios, en los 4 continentes, Señor, Padre, del mundo, Señor. Una iglesia, Señor, que te necesitamos, Señor. En estos tiempos de oscuridad, que tu palabra se hable, Señor. Tu palabra se predique, Señor, y que seamos una tierra fértil, que demos frutos, Señor, al 100 por 1, Señor. Que seamos una iglesia útil, una iglesia gloriosa, Señor. Una novia sin mancha y sin arruga, Padre Dios. Por favor, Espíritu Santo de Dios, ministranos, Señor. Ministranos en esta hora tu palabra, Dios. Que no sea el hombre, sino tú, Señor, entrando en mi corazón y en el corazón de aquellos que se disponen con un corazón sincero, Dios, a escuchar, a aprender y a obedecerte, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, terminamos el domingo pasado con este hombre. Por si a alguien le quedaba la duda, Oskar Schindler existió. ¿Sí sabían? No crean que es una película inventada. Oskar Schindler existió y me llama la atención cómo un hombre que no era creyente valoró la vida humana, valoró la vida de una persona a tal grado que vemos y terminamos viendo a un hombre que no se sentía satisfecho con lo que hizo. Se sentía angustiado por no haber hecho más. Ahora, porque salvó vidas de esos judíos, y esas vidas, hermanos, pues, ¿cuánto creen que duraron después? 80 años, 90 años, 100 años, se murieron como quiera, ¿no? Y sus descendientes, bueno, pero las vidas que Dios nos ha llamado a salvar son vidas eternas. Hermano, les hicimos una invitación a estar, a inscribirse, a anotarse con el hermano Oscar y la hermana Katy, quien desee estar unos 15 minutos antes del servicio, 15, 20 minutos antes del servicio. No todos los domingos, nada más sería, bueno, todos los domingos excepto el primer domingo de mes, si Dios les pone en su corazón anotarse. Ahí les mandé un versículo de Proverbios que dice, el que gana almas es sabio. El domingo pasado vimos una parábola de un hombre que lo iban a despedir de su trabajo por ser mal mayordomo y se movió rápido para perdonarle las cuentas a la gente, ¿se acuerdan? Porque pensó en su futuro. Y nosotros a veces no pensamos con quién o cómo vamos a llegar delante de Dios cuando lleguemos al cielo. Vamos a llegar con las manos vacías, sin alma, sin nada. Alguna vez leí un libro, de un libro que no existe en el mercado ya. Fue el primer libro que leí cuando tenía 8 años. Mi papá me lo regaló. Ese libro se llama Juventud Desorientada. Y me acuerdo que una frase de ese libro se me quedó grabada y decía, la santidad, fíjense, decía algo así, la santidad que empieza en uno y termina en uno, decía, no es más que hipocresía religiosa.
me quedó meditando eso. Les voy a repetir, a ver qué, como es que se queden meditando ustedes, qué habrá querido decir el autor. Él decía, la santidad que empieza en mí y termina en mí no es más que religiosidad. Decía el pastor que estamos como, ya me salvé yo, sálvese quien pueda, ¿no? Ya estoy bien yo, lo demás no importa. Ese no es la actitud del creyente. Los invito, hermanos, sin que se sientan presionados. Estamos orando por ustedes. Que Dios les ponga en su corazón el deseo de servir a Dios. Que les pase a ustedes lo que le pasó a los discípulos en Hechos 4, ¿se acuerdan? Ahora vamos a Hechos 4, no es de ahí, pero ¿se acuerdan qué les pasó a los discípulos en Hechos? Les pasó algo bien curioso a los discípulos. A ver si lo encuentro. Ahí en Hechos 4, versículo 18. ¿Ya están conmigo? Dice, y llamándolos, o sea, las autoridades en Jerusalén, los romanos, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿saben ustedes que todavía este tiempo estaba el imperio que dominaba era el imperio romano? Y el imperio romano tenía una de las muertes más crueles que ha existido, si no es que la más. ¿Saben cuál era esa muerte? En la muerte en la cruz, exactamente, la muerte en la cruz. Y cuando las autoridades te llaman, porque aunque fueran autoridades judías, estaban supeditadas al imperio romano, cuando los llaman y dice que los intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen el nombre de Jesús, yo creo que a mí me daría miedo. Porque no nada más es de que me pueden meter a la cárcel. A mí no me gustaría, no sé ustedes, pero a mí me daría mucho miedo morir crucificada. ¿Sí? En mi carne soy muy miedosa. En mi carne. Solamente Dios nos puede dar el denuedo para ser hijos de Dios, verdaderamente. Miren lo que pasó en el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y les pasó algo, fíjense lo que les pasó, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la clave. No podemos dejar de decir, hermano, ¿no te pasa a ti cuando descubres algo nuevo que se lo dices a todo mundo? ¿No? ¿Qué has descubierto últimamente, Carmen? Que no nos has platicado. ¿Algún descubrimiento? ¿Alguien ha hecho un descubrimiento que le platica a todo el mundo? A lo mejor descubrieron algo en Saltillo, un restaurante, miren, no nos ha invitado, ¿se fijan? A ver cuál para ir. ¿Cuál? Unos tacos, alguien unos tacos, qué ricos tacos y cuestan 5 pesos cada taco, pues ¿dónde? Para pedir unos 30 tacos, ¿no? ¿Dónde? No, y ahí estamos platicando, no, ahí en la esquina y te los ponen con todo. Ay, y de tal a tal hora, y entonces estamos, ¿no? Platicando. Pero imagínense, ese es un comparativo tipo Jorge que platica mucho de la comida. No se compara absolutamente, es algo muy tonto, muy vano, muy superficial en comparación al Señor. Ellos les pasaba algo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué significa? Que cuando tienes realmente una relación con Dios, cuando realmente le conoces a Dios, ¿qué pasa automáticamente? No puedes dejar de decir lo que Dios ha hecho en tu vida. No puedes. ¿Y qué pasó? Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les
ejecutaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, porque se habían hecho milagros y había habido señales, ¿sí? ¿Y qué pasó? No se quedaron ahí, fíjense. ¿Qué pasó después? Después de tanta persecución, dice en el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjense, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que eso nos pase aquí en Pacto de Gracia, hermanos. Que venga el Espíritu Santo y que nos haga hablar con denuedo. Hermano, ¿qué te detiene para no venir el domingo? Las carreras, ¿no? La comida, y es el único día que lavo, y es el único día que plancho, y es el único día que hago mi contabilidad, mis finanzas, porque soy bien ordenado, es el día que checo todas mis cuentas, es el día que barro, que trapeo, es el día que estudio la Biblia en la mañana, es el día que estudio francés, inglés, alemán, es el único día que estoy con mi familia. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Una vez que Pedro le dijo a Jesús, Jesús le estaba diciendo, Pedro, es necesario que yo sea crucificado. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Que no te acontezca esto. ¿Y qué le contestó Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Qué fuerte, ¿verdad? Satanás te va a decir, no te sacrifiques. Dios sabe todo lo que tú trabajas. 10 horas de trabajo en México, qué duro los trabajos, esclavitud. Dios sabe cómo está tu corazón, te dice Satanás. Si Satanás predica, no creen que no predica. ¿No le dijo a Jesús, a ver, dile a estos panes, a estas piedras que se conviertan en pan? ¿No dice la Biblia? ¿No le estuvo predicando Satanás a Jesús en la tentación? Le habló con la palabra. No, tú tienes un corazón para Dios. Dios conoce tu corazón. Sabe Dios que haces lo que puedes. Descansa. Descansa. Ya te estás congregando. Que otros lo hagan. Sí, ¿verdad? Dios conoce mi corazón. Yo diezmo, ofrendo, sirvo en lo que puedo. Dile a esa voz, apártate de mí, Satanás. Que yo nací y fui creado para servir a Dios. Yo estoy en esta tierra para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Quitémonos. Cuando venían las aves ahí con Abraham, ¿se acuerdan que hizo un altar? Y venían unas aves de rapiña. ¿Sí lo han leído? Creo que está en Génesis 18, no me acuerdo. 18, 19, por ahí. ¿Qué hacía Abraham con esas aves que venían a destruir ese altar? Las ahuyentaba, las ahuyentaba, las ahuyentaba. Siempre van a haber aves de rapiña tratando de destruir tu relación con Dios, tratando de destruir lo que Dios quiere. Que sonó el teléfono, que ya pasó esto, siempre va a haber algo. Nosotros tenemos que ahuyentar todo aquello que se interponga en nuestra devoción a Dios. Y estos hombres, hermanos, estos hombres y mujeres, eran personas que trabajaban, personas que servían. No había carro, no había Uber, no había InDriver para ir a congregarse. Estaban en peligro de ser crucificados. ¿Sabes tú que todos los discípulos de Jesús, excepto uno, todos, según la tradición judía, todos absolutamente, excepto uno, murieron por Cristo? El único que no, ¿quién fue? Juan. Pero dice la tradición judía que lo metieron a una olla hirviendo.
Dice la tradición judía que Pedro fue crucificado y que quiso que lo crucificaran al revés. Por eso Hebreos nos habla de unos hombres, dice que había hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno. Nuestra aspiración debe ser hombres y mujeres que el mundo no sea digno de nosotros. Nuestra aspiración no debe ser un cristiano normal, un creyente más. Nuestro deseo, nuestra meta es ser como Cristo. En un mundo que nos necesita. En un mundo que necesita ver un cristianismo de poder. Necesita ver que lo que predicamos no es una religión más, que lo vean en nuestras vidas, cómo vivimos. No se sienta que lo presiono, hermano. Yo le pido a Dios, empezando por mí, que llegue el Espíritu Santo en mi vida de una forma que ya no haya espacio para mis deseos. Que sea tanta la llenura que ya no quede nada de mis sueños, mis anhelos. Que sea tanta la llenura del Señor que explosione hacia mi alrededor. Y pueda vivir una vida que vale la pena. Pueda vivir una vida que vale la pena. Que vivamos una vida que valga la pena, hermanos, vivir para el Señor. Vamos a terminar el día de hoy. Les decía, hablábamos un resumen de las ofrendas, ¿no? Deben suplir las necesidades básicas, las ofrendas que se hacen aquí, pero hay mucho más en donde dar. Al prójimo, al pobre, al menesteroso, ¿sí? Las necesidades del templo, el sostenimiento de los que sirven, pero nuestra regla de conducta no es dar el mínimo. Mucha gente dice, ¿cuál es el mínimo? ¿Por qué siempre queremos darle el mínimo al Señor? Para sentirnos bien, ¿cuál es el mínimo? Vamos a ver una cita, hermanos, por favor. Que se me extravió aquí. Vamos a 2 Corintios 9. Nuestra regla no debe ser dar el mínimo. El mínimo a lo mejor pudieras decir, no, pues no sé, a lo mejor es el 10%, el mínimo, quizá. Pero nosotros no debemos de pensar en el mínimo. Menos cuando Dios nos ha dado todo. Fíjense en 2 Corintios 9. 2 Corintios 9, versículo 1 y 2. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya estaba preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. A ver, ¿qué entienden ustedes? ¿Cuál sería mi norma para dar? ¿Cuál sería la expectativa? Lean ese versículo, a ver qué Dios les ministra en ese versículo. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Esta es una carta de Pablo a ¿quiénes? A los corintios. De la cual yo me glorío entre los de Macedonia. La forma de dar de una congregación, hermanos, no debería estar en lo mínimo. La forma de dar debería ser con tanta generosidad. Y esta palabra que me es difícil pronunciar, y magnanimidad, que se convierta en un ejemplo para otros creyentes, para otras iglesias. Les voy a decir algo. Y no los voy a decir para que se sientan mal. De ninguna manera es mi intención. Cuando mi papá estuvo mal, enfermo, tuvimos momentos complicados financieramente. Hubo algunas personas que nos mandaron una ofrenda. Ahora que mi mamá estuvo enferma, una congregación, que no es esta, juntó. Si nosotros no andamos pidiendo ni diciendo a la gente las situaciones que vivimos,
2 veces nos mandaron una ofrenda, una congregación de aquí de México. Yo no les digo a ustedes, ¿por qué ustedes no, de verdad? Más bien a mí me hizo pensar, como familia, ¿qué ejemplo hemos sido? ¿Les hemos enseñado la palabra de Dios? No se los digo para que se sientan mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les hemos enseñado o no hemos sido ejemplos. Porque siempre hay una responsabilidad en el que está enfrente. Siempre. Siempre es una responsabilidad. Cuando la cabeza está mal, tu casa va a estar mal. ¿Sí? A veces estás buscando culpables a tus hijos, pero no veas a tus hijos, vete a ti primero. Porque ellos son un reflejo de ti. Y yo creo que una congregación es el reflejo de quien está al frente de ella. Entonces no lo hago por ti, sino es algo que nos hace reflexionar a nosotros. Porque cuando no damos, hermanos, cuando no damos, cuando no nos cuidamos, cuando no nos procuramos, cuando no recibimos esa revelación de Dios para dar, cuando nuestras manos están así, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la mano así, no recibo, no recibo, no recibo. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Ha habido personas aquí en una situación complicada. Aquí está Sergio, por ejemplo, su esposa. Yo no sé si ustedes le ofrecieron. Ahí está ahorita Samuel con su mamá. Ha habido muchas situaciones aquí. La hermana Juanita con su esposo. Pudiéramos mencionar ahorita cada uno, ¿verdad? Hemos estado ahí. Hemos estado ahí. Hemos estado por lo menos orando. Por lo menos orando. Hermanos, si hay algo del enemigo, si hay algo en nuestra carne que nos está haciendo que estemos tan ensimismados que no veamos para los demás, yo le pido a Dios que Dios nos libere a todos, empezando por mí, que nos libere de toda atadura, para que seamos una iglesia, que realmente seamos un cuerpo. Yo no sé, pero a mí cuando me duele algo, si el estómago, ¿saben qué hago? Así, y no lo pienso, automáticamente. Y no me doy cuenta y me pregunta mi mamá, ¿te duele la espalda? Yo, ¿por qué dices? Es que te veo que te estás sobando. Yo no siquiera me había dado cuenta que me estaba sobando, porque es algo automático que mi cuerpo hace para ayudarme a mí misma. Nosotros debemos ser así, ayudarnos, preocuparnos unos por otros, ser dadivosos, invertir en el reino de Dios, ser más como Cristo. Él se hizo pobre, ¿para qué dice? Para enriquecer a muchos, para enriquecer a muchos. Que Dios nos ayude a nosotros, principalmente como familia, a ser ejemplo. Nos falta mucho, oren por nosotros. Necesitamos ser ejemplo, porque dice la Biblia en Pedro que los que están al frente, los que están pastoreando, deben ser ¿qué? Ejemplo de la grey. Ejemplo. No enseñorearse de ella, dice, sino ejemplos. Y yo reconozco que nos falta mucho para ser ejemplos de ustedes y de la gente. Mucho, hermano. Lo digo con todo el corazón. Yo me pregunto, Dios, ¿por qué nos tienes aquí? ¿Por qué? Con todos nuestros defectos, ¿por qué, Señor? ¿No pudiste conseguir a alguien mejor? Más entregados a ti. Pero aquí estamos. Aquí estamos y queremos ser agradables a Dios en toda nuestra manera de caminar. Que Dios nos ayude, a nosotros como familia y a ustedes como congregación, a vivir agradando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Espero que no me lo tomen a mal ni malinterpreten lo que les abro mi corazón. Entonces, estamos viendo allí estos versículos que dice, yo me glorío en los de Macedonia. Perdón,
discúlpenme, entre los de Macedonia. O sea, si entendemos el contexto, lo que hacía Pablo era decirles a los de Macedonia, miren cómo está la iglesia de ¿qué? De Corinto. Miren cómo da. Ahora con el humanismo van a decir, no, es que son comparativos. Las comparaciones no son correctas. No puedes comparar a alguien con algo. Si no vamos a compararnos con Jesús, entonces no nos vamos a comparar. Entonces, Pablo no lo hacía para hacer sentir mal a los de Macedonia. Pero es importante que Pablo decía, me glorío, les platico a los de Macedonia el corazón con lo que la iglesia de Corinto da, para que ellos aprendan, para que ellos reciban ejemplo. ¿Sí? Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. A veces queremos espiritualizar todo y decir, no, el único ejemplo es Jesús. Nada más pon tus ojos en Él. Es cierto, hermano. Pero a veces lo hacemos para seguir viviendo como vivimos. No pongas tu vista en mí, en Jesús, es cierto. Pero también la gente necesita ver a Jesús en nosotros. ¿Sí? Somos el ejemplo visible de quién el carácter de Cristo. Por eso él lo hacía, no lo hacía con una mala intención de hacer sentir mal a los de Macedonia. Como yo ahorita lo que les comenté, no se los hice delante de Dios para hacerlos sentir mal, al contrario. Es algo que Dios tiene que trabajar primeramente en nosotros. Dice que Acaya está preparada, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, al ver el ejemplo, el celo, la generosidad, la entrega de la iglesia de Corintio, ¿qué hizo con los demás? Los estimuló. Por decir otra palabra que no me gusta, los motivó, los inspiró, a lo mejor esa es la mejor palabra, los inspiró a entregarse de una forma más completa a Dios al ver el ejemplo de esa iglesia. Entonces, ¿cómo mi forma de dar no debería ser el mínimo? Sino mi forma de dar, no nada más la ofrenda, sino mi vida a Dios debería de ser tal manera que yo sea un ejemplo para los demás. Que los niños no digan, yo quiero ser como Peso Pluma, que está de moda, ¿no? Yo quiero ser como el hermano Manuel, yo quiero ser como el hermano Samuel. Quiero ser como el hermano Sergio. Las niñas, yo quiero ser como Nerea, como la hermana Katy. Yo quiero vivir como ellos, como Carmen Morales. Nuestra forma de vida tiene que inspirar a la iglesia de Cristo. Inspirar a una entrega completa al Señor. Tenemos que hacer buen uso de los recursos. Hay necesidades. Como les decía, no es que aquí queramos hacer, wow, qué bueno, gracias a Dios vinieron a arreglar los mini splits. 1,000 pesos cada uno y aparte nos falta la cuenta de todo lo que se reparó arriba porque ya estaba todo el aislante sin aislante, ¿no? Allá arriba todo eso. Gracias a Dios. Sin gas, son muchas cosas que no se les dicen a ustedes, pero hay muchos gastos. Dios provee. Pero les invitamos a colaborar porque es del bien para ustedes, no para nosotros, para ustedes. Vamos a ver algo que pasa cuando no sabemos usar el dinero en la iglesia bien. Vamos a Jueces. Hermanos, si no me va a dar tiempo de ver todo, le pido a Dios que me guíe porque hoy terminamos. Tengo que permitir que Dios seleccione lo que Él quiere hablar. Vamos a Jueces capítulo 8. Versículo 24. Les voy a poner el contexto. Gedeón había ayudado al pueblo a salir a liberarse, ¿verdad?, de la opresión de los madianitas. Dios le dio la victoria a Gedeón. Lo querían poner como rey. Gedeón dijo, no, de ninguna manera.
pero sí les pidió otra cosa. Dijo, yo no quiero ser rey, o sea, gracias, pero no. Pero les pidió algo. Fíjense en el versículo 24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Dijo, no quiero que me pongan como rey, ¿verdad? Pero les voy a hacer una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Fíjense que hizo un efod. ¿Saben qué es un efod? ¿Alguien sabe qué es un efod? Era lo que usaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Dios había establecido que el sumo sacerdote tenía que usar un efod, ¿sí? Dios lo había puesto para el sumo sacerdote y le había dado instrucciones de ciertos materiales. Y aquí Gedeón dijo, no quiero que me hagan rey, quiero que del botín me den todos sus zarcillos, o sea, sus aretes de oro, todas sus cosas de oro, lo que puedan dar, y se juntó e hizo un efod, versículo 27. El cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Fíjense qué discernimiento hay que tener. La ofrenda es para algo que viene aparte de Dios. Cuando esa ofrenda se usó en un efod que era algo, digamos, religioso o algo que Dios había establecido, pero lo quería hacer fuera del establecido de Dios, eso le tocaba únicamente al sumo sacerdote. ¿Qué se volvió ese efod de oro? Tropezadero. Ese efod de oro se volvió como una atracción turística. La gente quería ir a ver el efod de oro. ¿Se fijan cómo es nuestro corazón? ¿Cómo lo podemos aplicar, hermanos? Hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia con el dinero. En la iglesia que no agradan a Dios. Les voy a decir algo que el pastor Jorge decía y siempre me voy a acordar. Él decía, la iglesia hoy en día ha dejado de adorar a Dios. ¿Y saben qué adora? La adoración. ¿Sí pueden entender la diferencia? Ya no alabamos a Dios, sino la gente alaba la alabanza en sí misma. Había un hermano que falleció que me gusta mucho cómo predica, que se llama Leonardo Ravenhill. Me gusta mucho. Ahí lo pueden buscar en YouTube. Y hay un corto de Leonardo Ravenhill, no me acuerdo cómo se llama el título, pero decía él, el evangelio es un evangelio de sacrificio. El evangelio verdadero es un evangelio de sangre, no es un evangelio glamuroso. Dice, hoy voy a las iglesias, así les voy a decir tal como lo decía el pastor. Hoy voy a las iglesias en Norteamérica y veo las iglesias con canchas de tenis, con canchas de básquet y me dan ganas, ¿saben de qué decía? De vomitar. Cuando la gente se está perdiendo. ¿Saben que hay personas hoy en día que están en el Medio Oriente? Que son de México, que son de Estados Unidos. ¿Saben que hay jóvenes que dejaron su vida aquí y se han ido? ¿Sí o no, Jorge? ¿Tú estuviste? Se han ido a Irán. ¿Saben qué peligroso es vivir en Irán? Chavos de 20 años predicando el evangelio, que necesitan para las misiones,
gente que sigue traduciendo la Biblia. Hay más dialectos que no tienen Biblia. Hay gente que les está traduciendo. Yo conozco a alguien que se dedica a traducir Biblias, que hay que darle a su ofrenda, que hay que dar a las misiones, hermanos. Somos una congregación que no vemos más que para nosotros. Quiero informarles que hay un campo misionero en todo el mundo. Hay un campo misionero en todo el mundo, predicando la palabra, arriesgando su vida. ¿No creen que toda la iglesia de Dios es como nosotros estamos en la comodidad y en la frialdad? ¿No crean que toda la iglesia está en nuestra condición? Hay iglesia que está encendida por el Señor. Si tú no estás en la comodidad, si tú estás encendido, qué bueno, hermano. Yo no. Yo necesito que caiga el fuego en mi vida. No me gusta el cristianismo que tengo. No me gusta. Porque no es el que veo aquí. No es el que veo aquí. Yo quiero el que está aquí. Pero quiero que sepas que hay gente en todo el mundo. Dios quiera que nos traiga Dios un día a esta gente aquí. Para que salgamos un poquito de nuestro mundo. Y veamos que hay gente que está ya necesitando ofrendas porque allá no pueden trabajar. Que están arriesgando su vida. Hubo un hermano que dio su testimonio hace mucho, se llama todavía, ¿cómo se llama este hermano que estuvo en Rusia? Josué Irión, ¿verdad? Josué Irión. Cuando era la cortina de hierro, en los años 89, por ahí, los 80s, él fue a Rusia. Fue a Rusia y llevaba memorizado los nombres de pastores y sus números telefónicos porque no podía llevarlos por escrito, porque cuando tú entrabas a Rusia y todo eso, hace poco salió, hace 3 semanas mataron a un señor que era oponente de este Vladimir Putin. ¿Sí lo han escuchado? Ya entregaron el cuerpo torturado. Y en esos países se prohibía, no sé ahora, se prohibía la palabra. La cosa es que agarraron a este hermano y se dieron cuenta quién era. Josué Irión. Lo agarró el gobierno ruso. Si no estoy mal, le quebraron las piernas. Lo golpearon. Él describe su testimonio. Veía cómo le salía sangre de la nariz, le rompieron la nariz, le rompieron las costillas y le decían, danos los nombres de los pastores con los que tienes contacto, danos los nombres de los pastores y no te vamos a matar. Nosotros a veces hasta para congregarnos nos da flojera, hermanos. Por eso Pedro le dijo, Señor, mi vida daré por ti. Le dijo Jesús con mucho amor, Pedro, no haber cantado el gallo 3 veces cuando me vas a negar. Pero cuando vino el Espíritu Santo a la vida de Pedro, hermanos, el día que tuvo que morir por Cristo, dijo, qué privilegio morir por mi Señor. Ya no era el mismo. Y milagrosamente, hermanos, salió con vida. Lo pusieron en un avión, es ciudadano americano, con unas muletas, porque tenía las piernas rotas. Y cuando llegó a Estados Unidos, en el aeropuerto, empezó a gritar, yo quiero, te los parafraseo, no recuerdo si son las palabras, hace mucho que vi ese testimonio, de hecho está ahí en YouTube. Yo quiero predicar al Señor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque decía, aquí puedo gritar con libertad. Aquí puedo gritarle a mi Señor con libertad. Hermano, no quiero que el día de mañana que nos prohíban reunirnos, porque se acerca ese día. Que nos prohíban andar con la Biblia, tú digas, ¿por qué no lo hice antes?
va a venir una persecución, hermano. ¿Y sabes qué? Ora para que venga. Ora para que venga. Porque la necesitamos. Urge. Urge un sacudimiento del pueblo de Dios. A mí me urge. Yo no sé a ti. Que venga el Señor y nos despierte. Y a veces no es con algodoncitos. A veces no es con algodoncitos. Esta iglesia, hermanos, era un ejemplo de dar, ¿sí? El tiempo apremia mucho, ¿verdad? Pero dice la Biblia que hay que dar a las viudas. Ustedes pueden leer ahí. Hay que dar con sabiduría. Vamos a primer libro de Timoteo 5. No voy a ir con todo, ¿verdad? Porque no nos da tiempo. Primera Timoteo 5. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Tenemos que saber dar a quién le vamos a dar, ¿sí? Vimos que es una responsabilidad de la iglesia darle a las viudas, darle a los necesitados, no es del gobierno. Si el gobierno les da, pues qué bueno que les dé, pero la responsabilidad es nuestra, de nuestra gente. Cuando alguien está en necesidad, dice, las que en verdad lo son. A ver, ¿a qué se refiere? Bueno, una viuda no tiene esposo y pues si no tiene esposo es viuda, pero aquí nos da unos lineamientos. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea que si una viuda tiene nietos o tiene familia, no es responsabilidad de la iglesia mantener a esa viuda, quizás sí darle, ofrendarle en su necesidad, pero cuando tú le das a alguien, a veces los hijos y los nietos, ¿qué hacen? Pues mejor se quitan, me da gusto. Entonces, no se trata de poner una carga o que no debería ser carga, pero algo que estar dando, hay lineamientos en todas las cosas y ya no nos va a dar tiempo porque podríamos entrar en muchas cosas de lineamientos que hay acerca del dar. Dice en el versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Fíjense, es una mujer. Se tiene que darle a las personas de la iglesia que contribuyen a la congregación, que sirven. Ahora, una viuda a lo mejor no puede trabajar. A lo mejor, si hacemos un campo de verano, por ejemplo, pues a lo mejor es una señora que no puede agacharse para estar con los niños, ¿verdad? No puede andar haciendo el aseo, probablemente ya no pueda. A lo mejor sí, a lo mejor no. Cada quien tiene una edad y tiene diferentes situaciones. Pero está hablando de alguien que ¿qué hace? Ora. Espera en Dios, pero ora. ¿Cómo dice que ora? Noche y día. Noche y día. Fíjense, yo tengo una tía que ustedes conocen, ¿verdad? ¿Sí conocen a mi tía? Carmen. Bueno, ella es una viuda. Vive sola. Tiene 80 años o más de 80 años. Y ella no puede congregarse. Vive en la Ciudad de México sola. Se conecta, a lo mejor me está viendo, probablemente me esté viendo porque en todo está. Me dijo el domingo pasado, sobrina, mándame el video que pusiste ahí al final de la enseñanza. Todo está. Pero ¿saben qué? Esa mujer ora por ustedes. Ora por ustedes. Ustedes no saben ni quién está suplicando por sus vidas, hermanos. Y así como ella, habrá otras mujeres en esta congregación y otros hombres en esta congregación que están orando. A lo mejor yo no puedo
ir a limpiar, a lo mejor yo no puedo salir a predicar, a lo mejor yo no puedo hacer esto, pero están orando. Están buscando a Dios, porque sin oración no hay nada. Yo creo que esta congregación nos falta mucha oración. Nos falta mucha oración, mucho ayuno. Nos falta meternos con Dios. Decía mi papá, Carla, toma en serio a Dios y Él te va a tomar en serio. Cuando tú te decidas tomarlo en serio. Queremos que Dios tome en serio esta congregación, vamos a tomar a Dios en serio y Él nos va a tomar en serio. Mujeres que están orando día y noche. No le vas a dar a una mujer, viene el viernes una mujer a pedir dinero, aquí vino el viernes y viene frecuentemente a pedir dinero. Hay gente que viene a las congregaciones a pedir dinero. Hay iglesias o religiones como una que está por acá, que acostumbran pagarle a la gente al principio sus recibos de luz por si quieren ir. Sus recibos de teléfono se los pagan para atraer miembros. Y hay gente que va por eso. Aquí hay cláusulas por decir a quién se le debe de dar, dice, pero versículo 6, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. O sea, hay mujeres que todavía tienen mucha fuerza para trabajar. Y hay gente que tiene más de 60 años y trabaja. Miren, por ejemplo, ahí está Hillary Clinton. ¿Saben quién es Hillary Clinton? No andaba en campaña. Tiene más de 70 años la señora. Entonces hay gente que puede, hay gente que no puede. ¿Sí? Pero más o menos te da un régimen de 60 años. Creo que aquí en nuestro país, no sé si en otros países, creo que a la tercera edad empieza a los 60 años. A los 60 años empieza la tercera. Dice que haya sido esposa de un solo marido, o sea, una mujer que sea correcta, que tenga ejemplo, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Fíjense, ¿no? Porque luego decimos, a ver, vamos a ver qué viudas vamos a dar. No, pues se anotan, ¿no? Ahí dan. Pero fíjense las características, no es a cualquier persona. Y viene más, pero ya no podemos continuar por cuestión de tiempo, ¿sí? El tiempo apremia. Les voy a decir, ya hemos hablado, pueden anotar los que anotan. Primer libro de Corintios 9 habla acerca de que los que trabajan en las cosas sagradas, los que deben de comer de las cosas sagradas. ¿Sí han leído todo eso, verdad? Los que sirven en la enseñanza, los que están de tiempo sirviendo a Dios, tienen derecho a que las ofrendas y los diezmos suplan sus necesidades. Eso a veces no lo vemos, ustedes no lo ven, Dios ha provisto, pero tienen que verlo. Yo no voy a entrar a eso el día de hoy, lo pueden ustedes leer. Fíjense lo que dice 2 Corintios 2:17 respecto a que hay gente que abusa de eso, ¿sí? Hay ministros que se meten no por servir a Dios, sino por ganancia deshonesta. Mi papá decía alguna vez que alguien dijo, ¿quieres ganar dinero? O pones un antro o pones una iglesia. ¿Qué piensan ustedes? Mucha gente piensa que poner una congregación es poner sillas, humo, un púlpito, organizar. Hermanos, la iglesia de Dios, en todo el mundo hay iglesias que se congregan y ¿saben cuál es su techo? El cielo. Ahí están 2 o 3 reunidos. Esa es la iglesia de Cristo. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos, dice Pablo. Y me llama la atención la palabra muchos.
que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Saben qué significa la palabra medran? ¿Medran? ¿Mandé? No escuché, perdón. No. Les voy a leer la definición de medrar. Dice, mejorar la fortuna, aumentando sus bienes o reputación, etcétera, especialmente cuando se hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias. Qué diferente es cuando buscamos la palabra en el diccionario, ¿verdad? Porque medrar me suena así, también medrar suena como atemorizar. Si no la busco, no entendería lo que la Biblia dice. Es importante tener un diccionario para buscar las palabras que no entendemos. Está diciendo Pablo, no somos como muchos. O sea, ¿cuántos andan haciendo eso, hermanos? ¿Pocos o muchos? Muchos. Muchos. Cuidado. No somos como muchos, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios. La falsifican, la quieren hacer atractiva para tener dinero, para ganar prestigio, para ganar fama. No somos como esos, dice Pablo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a 2 de Pedro 2. Tres al 5. Vamos a leer desde el 1, ¿sí? Segunda de Pedro capítulo 2, ¿ya están conmigo? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Nos está advirtiendo, va a haber falsos maestros que introducirán encubiertamente. Hermano, el peligro no es lo que no está cubierto. Hay un engaño que no vamos a caer en ese engaño, ¿sí? Hay un engaño que no vamos a caer en ello porque es muy tosco. Pero el engaño más peligroso es el que es sutil. Encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, hermanos, muchos. ¿Sabes que en Estados Unidos están cerrando las iglesias? Sí te he dicho, ¿verdad? Hay una ola, ya hay gente que se está dedicando legalmente a cerrar iglesias de tantas que están cerrando. Las iglesias bautistas, las metodistas, las luteranas, las nazarenas, esas iglesias pequeñas, porque la tendencia son las mega iglesias. Se llenan. No digo que es porque estén grandes no se predique la palabra, no sé. Habría que oír lo que dicen, ¿sí? Pero ¿cuántos van a seguir esas, ¿qué dice? Disoluciones, ¿cuántos? Muchos. Vente acá, aquí hay muchos. Aquí se pone bien padre, ¿no? Hablando del efod de oro, ¿sí? Que ya se vuelve más atractivo el lugar que el Dios mismo. La gente ya no buscaba a Dios, buscaba el efod de oro. Se vuelve más impresionante. Yo me acuerdo que yo me moví a Estados Unidos, pensé que me iba a quedar allá y me trajo Dios de regreso, fíjense. Si no, ya estaría yo agringada ya viviendo. Me fui de México en el 2001 y llegué allá a una iglesia que yo me perdía. Es en serio, aparte que soy media distraída. Me perdía. Y había un lugar que era aquí, es el lugar de las mujeres, ¿no? Una sala bien bonita. Yo creo que del tamaño de esto era nada más donde estaban las mujeres, con muebles de caoba, mesas, bien bonito, ¿no? Luego acá es donde ensayan de las banderas, un lugar bien grande, todo lleno de espejos, como gimnasio, bien bonito, todo bien bonito. Y acá está no sé qué, y allá la librería, y allá el lugar de los jóvenes, un auditorio bien padre, bien decorado, y allá no sé qué, y allá quién sabe cuánto. Y se ensayaban y luego el domingo a veces pasaban unas hermanas que tenían una capacidad tremenda. Yo creo que casi se fueron a la Olimpiada. No es en serio, ¿eh? Pasaban hasta en unos, como payasitos.
¿Cómo se llaman? Leotardos, ajá, leotardos. Pasaban y hacían unas danzas así bien complicadas. Bueno, yo soy tan torpe, ¿verdad? En eso. Y la gente viendo, y ellos es que hay que alabar a Dios a través de las artes. Y no juzgo, hermanos, pero de repente ya la atracción no fue el Señor, ya fue todo lo demás, ¿sí? Ya fue todo lo demás. Y es atractivo, es atractivo. Dice ahí, versículo 3, y por avaricia, ¿qué van a hacer de nosotros? Mercadería. Híjole, qué tremendo. Van a hacer mercadería. Había un programa, o no sé, todavía existe, no lo vean, no es un buen programa. No es que yo lo viera, pero me pasaron una liga específicamente que tradujeron al español. Hay un programa de MTV, eso se los platiqué a ustedes hace mucho ya, que se llama South Park. Y es un programa de unas caricaturas muy irreverentes que critican muchas cosas, los gobiernos. Bueno, hubo un capítulo de esa caricatura dedicada a la música gospel. Y yo pensé, pareciera que el mundo tiene más discernimiento que el cristianismo, porque en esa caricatura ponen a un grupo de música que está ensayando, pero no les va bien, no son exitosos. Entonces el líder del grupo de música dice, oye, no me acuerdo bien cómo está, pero le dice, oye, pues ¿por qué no empezamos a cantar mejor música para Jesús? ¿No? Porque mira, les va muy bien a fulano, a sutano. Pero ¿cómo le hacemos? Bien fácil. Y empieza a decir, en lugar de decir aquí, nena, te amo, nena, hay que ponerle Jesús. Te amo, Jesús, ¿no? Y ya ganan quién sabe cuántos discos de oro, no sé qué, cuando se usaban, y luego había un evento donde les iban a entregar el arpa, algo así, es una burla completo, el arpa de oro, algo así, ¿no? Y salen varios grupos cristianos, unos como de rock pesado, ¿no? Ahora si hubieran hecho esa caricatura, hoy saldrían hasta grupos cristianos de reggaetón. Me acuerdo que un compañero de trabajo que no es cristiano, que sabía que yo era cristiana hace como 7 años, me enseñó una imagen riéndose. Y me dice, mira, era como un meme. Era un meme de un grupo de reggaetón cristiano. Y le dio risa y me lo enseñó. Hasta alguien que no conoce a Dios le causa gracia, burla. Y hay muchas cosas que se hacen por avaricia, mercadería, ¿no? Ahora, ¿saben ustedes las editoriales? La editorial Vida, por ejemplo. La editorial Vida está subsidiada por el Vaticano. Hay muchos libros, hermanos, que no tienen contenido bíblico, pero es un negocio. Es un negocio. Y caemos ahí y caemos ahí. Tengamos cuidado, porque nos lo advirtió el Señor. Hay tanto en la Biblia, les voy a dar un ejemplo de todo lo que ustedes pueden aprender en la Biblia, que habla de nuestra forma, hasta de mostrar el dinero. Vamos ahí tantito, les voy a dar un ejemplo. Vamos a Isaías 39. Voy a dar ese ejemplo y voy a ir cerrando. Pero este ejemplo se los quiero dar para que ustedes se metan a la palabra de Dios y vean cuánta enseñanza hay para nosotros en la Biblia. Isaías 39. Isaías 39 nos cuenta la historia de alguien que dio información de más. Y por dar información de más, ¿saben qué pasó? Le robaron todo. Ese es un ejemplo para que ustedes cuando lean la Biblia la vean con otros ojos, aprendan otras cosas, porque a veces no tenemos esa amplitud para estudiar la Biblia. Fíjense lo que dice, versículo 1,
En aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. Ezequías era el rey, ¿verdad? De Judá, y porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Y le pregunta el profeta Isaías, dice, entonces el profeta Isaías vino a Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia, ¿no? ¿Qué daño me pueden hacer si vienen de bien lejos? Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto. Y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. No les faltó nada, ¿verdad? Nada. Versículo 5, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye, palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Hasta ahí, vamos a dejarlo ahí. Ezequías lo visitaron, que estaba enfermo, y les enseñó todo, no se guardó, hermanos, nada. ¿Y qué? ¿Ustedes no creen que regresaron a Babilonia y dijeron, mira todo lo que hay ahí, los tesoros de la casa del rey? ¿No vino después Nabucodonosor, rey de Babilonia, y acabó con todo? Y Dios le dijo, todo lo que mostraste, no te va a quedar nada. Hermano, hasta de eso aprendemos. Damos mucha información, muchísima. Yo vivo en una colonia cerrada, privada, que no puedes entrar con QR. Y hace poco robaron una casa. Y como los dueños son amigos del gobernador, ha estado yendo a la fiscalía a investigar el robo que hicieron en su casa. Se metieron a su casa y la casa tenía una caja fuerte. Bueno, se quedaron sin caja fuerte. Damos mucha información. ¿Saben ustedes? Hay unas tiendas Marti. ¿Han conocido las tiendas? ¿Sí conocen las tiendas Marti? Son tiendas de deportes, deportivas. A lo mejor en Saltillo no hay, pero hay en Monterrey. ¿Sí hay en Saltillo Marti? Bueno, Marti porque el dueño sí se apellida, Marti, no me acuerdo su nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Bueno, no importa, se apellida Marti. Es un señor muy rico. Yo no sé si ustedes se acuerden, pero hace años secuestraron a su hijo y lo mataron. Cuando recién Facebook puso la opción de que pongas tu ubicación, dónde estás. Y la investigación, y ustedes búsquenlo en Google para que vean que no se los estoy inventando. La investigación dio que información que utilizaron los malos para agarrar a este chavo eran las publicaciones que hacía en Facebook. Búsquenlo. Hermanos, la gente ya no roba no tienes que ser millonario para que te roben. La gente te mata hasta por 1,000 pesos, por 5,000 pesos. ¿Cuánta información damos? Andamos acá, a la gente a lo mejor va a pensar que tienes dinero, ¿no? Ando acá y ando de vacaciones en Hawái y ando en quién sabe dónde. Hasta les dices cuándo vas de vacaciones para que entren a tu casa tranquilamente. Comentas en los estados de tus familiares, ya saben, ya tienen trazado quién te importa, quién es tu primo, quién es tu papá, quién es tu hermano, ya saben quién es toda tu familia. En un secuestro ya no batallan. ¿No crees que secuestran a los ricos? También a los que no tenemos dinero nos secuestran. Damos mucha información, hermanos, mucha información. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado con todo lo que hablamos. Decía alguien, hay un mundo que nos vigila, ¿verdad?
¿Cómo dice? Pensamos en los extraterrestres, hermano, no te cuides de los extraterrestres, no existen. Cuídate de los terrestres. Esos son los más peligrosos. Y ahí como cristiano, estoy en tal parte y estoy en tal. Te dan encuestas y las llenas con tu email y con tu... Luego se dio que esas encuestas que te hacían afuera de los supers, dejabas un teléfono, ¿no? Y llamaban el teléfono, no sé qué hacían, ya tenían información tuya. ¿Dónde estabas y qué tenías vestido? Afuera de los cines, mientras estabas en la película, ya tenían información tuya. Muchas cosas que se hacen que yo no sé, hermanos, pero hay que tener mucho cuidado. Les aconsejo que sean más prudentes, no les vaya a pasar lo que Ezequías. Y así podemos irnos con muchos, no me da tiempo ya de ver tantas cosas, tantas mentiras que la Biblia nos enseña que no deben ser. Por ejemplo, hay gente que piensa que puedes lograr todo lo que tu mente desee. Hay gente que está en el YouTube haciendo podcast diciéndote, para que tú seas rico necesitas mentalizarte, necesitas creértelo. Puedes lograr lo que tú quieras. Eso es falso. ¿Y sabes un gran ejemplo en la Biblia de que eso no es cierto? La Torre de Babel. Ellos creyeron que podían lograr lo que ellos quisieran, unidos. No, no puedes lograr lo que tu mente quiera. Dios tiene el control de todas las cosas. Tenemos que leer la palabra. Y voy a terminar con un último ejemplo de dos hombres. Dos hombres que a lo mejor uno te suena, que se llama Lucas, y el otro a lo mejor el otro no te suena tanto. Vamos a Colosenses 4:14. A ver si puse los versículos correctamente en el orden correcto. Porque esto tiene un orden. Espérenme. Ok, muy bien. Sí, estoy bien. Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Esta carta la escribió Pablo a los colosenses y en las salutaciones finales les está diciendo, Lucas les manda saludos. Lucas, hermanos, era un médico amado. Era un hombre que tenía una profesión excelente en esos tiempos. Era médico, no era cualquier cosa. Perdónenme que hoy lo diga, pero hoy cualquiera puede ser médico. Discúlpenme, pero así es. Los médicos, vas con un médico y te dicen, no, pues nada más sé de aquí a acá, para acá, acá, vete con el otro médico. ¿No? No, médico en ese tiempo era, y aparte era un hijo de Dios. Lucas fue el que mejor describió la humanidad de Cristo, el Evangelio de Lucas. Era un hombre muy conocedor. Pudo haber sido a lo mejor un profesionista súper exitoso, pero no se enganchó con el éxito humano. Se dedicó a servir a Dios y servía y colaboraba bajo el sometimiento, por decirlo así, del ministerio de Pablo. Estaba pegado a Pablo y Pablo lo amaba. Por eso dice, el médico amado. Hay mucha gente que está buscando una profesión, un éxito terrenal, hermano. No quiere decir que no dejes tu carrera, pero lo mejor es poner todo a los pies de Cristo. Y había otro hombre que también servía con él. ¿Cómo se llamaba? Demas. Vamos a Filemón, por favor. Filemón 24. Filemón 24. Ya estás conmigo. No vais a buscar el capítulo 24, ¿verdad? O estás buscando el capítulo 24, nada más tiene un capítulo. Versículo 24. También en las salutaciones. Dice, vamos a leer desde el 23. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas,
mis colaboradores. Otra vez, mis colaboradores, dice Pablo. Pero algo tomó un rumbo muy feo después, un rumbo muy turbio. Vamos a 2 Timoteo 4 al 10, con eso terminamos. Vamos a ver desde el 9. 2 Timoteo 4, 9, ¿ya están conmigo? Procura venir pronto a verme, dice Pablo a Timoteo, porque Demas, ¿qué pasó con Demas? Me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. 11. Solo Lucas está conmigo. Hermano, ¿tú quién quieres ser, Demas o Lucas? Porque Demas parecía que colaboraba, parecía que servía, pero poco a poco su corazón se empezó a ir hacia las comodidades, hacia el mundo. Poco a poco fue seducido hasta que totalmente dejó el servicio a Dios y se fue al mundo. Y solo Lucas seguía con Pablo. Hermano, en esta vida, en este camino, Satanás siempre va a tratar de seducirte hasta el último respiro de tu vida. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor ya estás seducido y no te has dado cuenta. Así le pasó a Sansón. Sansón seguía y no se dio cuenta que el Espíritu Santo ya lo había dejado. Ya no estaba y no se había dado cuenta. No se había dado cuenta. ¿Quién quiere ser tú, Lucas o Demas? Porque Lucas era un profesionista, pero su valor, su entrega no estaba en la profesión, no estaba en las cosas que esa profesión le pudo haber dado. Estaba totalmente entregado al servicio al Señor. Y Demas aparentemente estaba hasta que totalmente se distanció y se fue al mundo. Esa historia se repite todos los días. Siempre va a haber un Lucas y un Demas. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Te pido que nos acudas, Señora, que tú seas nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Rey verdaderamente, Dios. A que reines y gobiernes, que realmente, como un canto que hace mucho cantábamos, decía, tú eres el único amor de mi corazón, tú eres el verdadero amor de mi corazón. Señor, a veces cantamos cosas que no vivimos, Señor, pero que se hagan real en nuestra vida, que tú seas el amor verdadero en nuestra vida, que seas el que ocupes todo nuestro ser para vivir para ti, porque vivir para ti es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida, Señor. No hay otra cosa que pudiese ser mejor más que vivir para ti. Cautívanos, Señor, hasta el más chico, hasta el más grande, Señor. Aquí hay muchos niños que están, Padre, expuestos a caricaturas, están expuestos a muchas cosas, Señor, que pueden resultarles más atractivas, porque el mundo es atractivo, Señor, pero es un oropel, es falso, Señor. Nosotros no queremos atraerlos con cosas, Señor, sino te pedimos que seas tú quien los atraigas a ti, Señor. Desde el más chico al más grande, por favor, Dios, para que podamos entregarnos a ti, Dios. Libéranos como congregación de todo estorbo para vivir un cristianismo verdadero. Libéranos de nosotros mismos, Señor, para vivir para ti, Dios. Renueva nuestra mente, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque reconocemos nuestra falta, Señor. Delante de ti reconocemos que necesitamos crecer más en ti cada día, Señor. Hasta el momento en que nos recibas en tu gloria, Señor. Que no nos conformemos nunca, ni que nunca nos sintamos satisfechos, Señor, sino que siempre busquemos más en ti, Dios. Hasta que te veamos cara a cara, Señor. Y podamos escuchar las palabras, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hasta que no escuchemos esas palabras, Señor, que no paremos de crecer en ti, Señor, y en tu gracia, Dios. Que no nos detengamos, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, y llévanos a nuestros hogares, lugares de destino con bien, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.